Buenas noches, buenas noches. El único Dios es Yahweh, el Shaddai, el Todopoderoso, el Yo soy, el que soy. No hay otra. Bueno, vamos a esperar que se conecte unas personas. Vamos a compartir. Ah, vamos a hablar de la Biblia y sobre Dios, sobre la obra perfecta de su Hijo, el Hijo de Dios, Jesucristo, su obra perfecta que fue hecha en la cruz. Solo a través de Él puedes conocer al Padre. No hay otra forma, no hay otra manera, no hay otro Dios, no hay nada, solamente Él. No existe otro Dios, no existe y no existirá. Hace 2000 años, Jesús, el Hijo de Dios, Él ya existía, Él ya era, Él es, Él existía. Él fue puesto en el vientre de María. Él vino en cuerpo de carne y de sangre como tú y yo. Él era Dios. Él vino en cuerpo de carne y sangre. Se humilló. Imagínate el creador del universo, el creador de ti, de mí y de todo, de los que tus ojos pueden ver y lo que tus ojos no pueden ver, porque dice la Biblia que es más, como te diré, lo que no se puede ver que lo que se ve. Todo el creador se humilló. Él, mira, Satanás se exaltó para ser grande. Fue arrojado hasta lo más bajo del Averno. Y Jesús, siendo Dios, siendo el Kyrios, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios mismo, Él no se exaltó, se humilló hasta abajo y fue exaltado. Porque Él es Dios. Él fue puesto en la cruz. Todos tus pecados, presentes, pasados, futuros, de las personas que ya nacieron, de los que ya murieron, de los que ya fueron, de los que van a nacer, los que falta que nazcan, los que ya murieron y los que están por nacer, por todos ellos pagó en la cruz todos tus pecados. No hay ningún pecado que la sangre de Jesús no pueda cubrir, no hay nada. Todos tus pecados fueron puestos en Él. Al tercer día resucitó y está sentado a la derecha del Padre. Si tú lo crees y lo confiesas con tu boca y en tu corazón, y confiesas tus pecados y te arrepientes de corazón, Él te perdona, te restaura, te da un nuevo corazón y te quita la culpa, esa culpa que nadie te puede quitar, solamente tu Creador, tu Dios, el que te conoce, el que conoce los corazones. Solo Él hace esa limpieza, nadie más te puede hacer esa limpieza. Nadie más te puede hacer esa limpieza porque solo el Señor conoce tu corazón, porque Él te hizo. Y Él te coloca un nuevo corazón, alguien que nada puede hacer. Y tienes un nuevo nacimiento, una nueva vida, y el Espíritu de Dios ahora viene a morar dentro de ti, y tu cuerpo eh, es el templo de Dios, Él vivirá dentro de ti. Es por eso que ya Dios no vive ah, en templos hechos por hombres, no lo puedes someter a un templo o a un... He escuchado que la gente dice, vamos al templo o vamos acá. No es el templo, es un lugar de reunión porque Dios ya se manifiesta en todos lados. El templo fue hecho hace, cuando fue el arca de la alianza, el Shekinah venía y se ponía, la gloria del Señor venía. Cuando David, el hijo de David, Salomón, hizo el templo, el Shekinah vino y moró en ese templo. En Ezequiel, en Isaías se fue, el Shekinah se fue y ya no moraba en ningún templo. De hecho, cuando Jesús vino en el templo, literalmente adentro de ella no estaba el arca de la alianza, estaba una piedra dentro de ahí. El arca de la alianza se fue, no saben qué le pasó al arca de la alianza. Cuando Jesús vino, hace 2000 años, el arca de la alianza ya no estaba, porque Él era el Dios verdadero caminando.
no ocupaban arca de la alianza, pero no sé, a lo mejor tú te preguntas, ¿a dónde está el arca de la alianza? ¿A dónde se fue? ¿Qué pasó con ella? ¿Quién se la robó? ¿Quién la tiene? ¿Quién se la robó? Unos dicen, oh, se la llevó ¿cómo se llama? La reina de Saba, porque andaba con Salomón y se la regaló y se fue. O que el hijo de Salomón andaba con una mujer y le hizo una réplica y se la llevó. No, nada de eso es cierto. Nada de eso es cierto. Hay otros libros como el libro de los Macabeos que no son canos porque no están en la Biblia, pero literalmente hay un seguimiento que dicen, yo no estoy afirmando que sea verdad, pero hay un libro de los Macabeos, ese libro no está en la Biblia, no es canon, pero si tú le das un seguimiento de los Macabeos, los Macabeos existieron, ellos por alguna razón pelearon contra los griegos y y defendieron el templo, aunque no está en la Biblia eso, pero en realidad sí pasó. Y hay una parte de los Macabeos que dice que Jeremías se llevó el arca de la alianza y la tomó y la escondió en una cueva y unas personas lo siguieron con los que iban con él y quisieron regresar a buscar el arca y ya no estaba, no encontraron el camino, pero realmente el arca de la alianza ya no estaba, se fue. Y es como si la Biblia dice que hay un Alzheimer para los judíos, porque has visto que nunca se han tratado de querer hacer una, nadie más. Incluso yo fui de la religión popular y ellos tienen bastantes ídolos. Son como los griegos, tienen bastante ídolos. ¿Qué ídolo? Para el dinero, que para el trabajo, que para la salud, que para, no sé, tantos ídolos que tienen la religión popular que aparecen los griegos. Pero si te das cuenta, yo estaba bien metido en esa religión también. Antes de yo convertirme al Señor, era muy religioso también. Y jamás miré que alguno adorara un arca de la alianza o que tuviera un arca de la alianza como ídolo. No tienen, no hay. No sé, es como un Alzheimer que le da a los idólatras que no se pueden hacer una de esas. Pero, y alguien puede citar, he escuchado por ahí no quiero decir su nombre, pero es un predicador católico, creo. Él utiliza la misma Biblia, pero él la utiliza a su manera, a su conveniencia y a su forma de pensar. Y la Biblia si no se lee. La Biblia, ella misma se contesta. La Biblia, todas las respuestas las encuentras en la Biblia. Todo es una cadena que vas conectando y conecta. De hecho, ese líder católico, él dice que tienes que adorar ídolos porque en los tiempos de antes Dios mandó hacer una serpiente y también mandó hacer un arca y eso era de madera y por eso tienen esa tradición. Pero él no lo entiende, él lo ve a su forma de pensar, a su forma de ser. Todo eso que era basado en el Antiguo Testamento como el Éxodo, Levítico, Números, si tú lo lees y tú comprendes bien y has leído los evangelios, comprendes que esa es una representación para Jesús, casi la mayoría, todo, desde el Cordero de la Pascua, cuando matan el Cordero en Egipto y se comen. El Cordero tenía que ser un animal, literalmente, ni muy viejo, ni muy joven, ¿va? Y el animal, mira, en Egipto mataron el animal y se lo comían entero, que no sobrara nada, que no sobrara nada, todas las familias hacían el animal y se lo comían. Y la misma sangre lo ponían en el dintel o en la puerta, porque cuando pasara el ángel de Jehová dice no herida de muerte a los primogénitos. Y asimismo estaba representando a Jesús, ahora Jesús con la sangre, que él era el cordero, que igualmente Jesús no era ni muy viejo ni muy joven, él tenía según 33 años, 32, 33 años. No era ni muy viejo ni muy joven. Y él fue el Cordero. Y también algo muy bonito, porque ahora con esa misma sangre del Cordero que es Jesús, el sacrificio que hizo, con esa misma sangre, si tú te limpias y te purificas, el Señor te ve que estás limpio y estás purificado. Ya no te ve a ti, ve que tienes la sangre de su Hijo y has creído en Él. Nomás con tu creer, ya es todo. Confesarlo con tu boca y en tu corazón y arrepentirte. ¿Qué es el arrepentimiento? No decir, Señor, lo siento, Señor, perdón. No, un arrepentimiento de corazón y arrepentirte y Él te restaura.
Ok, pero lo que estábamos diciendo es lo del sacrificio del cordero en Egipto. Mira, era una representación de Jesús. Y después, más adelante, a Dios le da en, ¿cómo se llama? En Levítico les dice cómo tienen que traer sus ofrendas y todo eso, cómo adorar a Dios, todas esas formas de adoración, cómo venir, cómo tú traer tu sacrificio, tu cordero. Tu cordero tenía que ser inspeccionado antes de ser sacrificado. Tú ponías las manos en el animal, en el cordero, y tus pecados eran no perdonados, eran cubiertos. Pero el sacerdote tenía que inspeccionar tu animal, que no estuviera ni cojo ni ciego, que estuviera en buenas condiciones. Asimismo Jesús, también él fue inspeccionado. Lo inspeccionó Herodes y lo inspeccionó Pilato. ¿Y qué dijeron ellos? Lo encontramos limpio, no tiene nada. Asimismo, porque el cordero tenía que ser sin limpia y sin mancha, ¿ves? Y él fue el sacrificio. Y el sumo sacerdote, cuando entraba en el lugar santísimo, él entraba una sola vez al año y hacía un sacrificio por sus pecados, los de él y los del pueblo. Y él tenía que entrar una sola vez, tenía que traer su ropa, el traje con la medalla, con todo el vestuario que Dios había mandado hacer. ¿Qué era el efod? Era el chaleco sacerdotal, un efod que tenía las 12 piedras representando las 12 tribus de Israel. Y ahora Jesús, ¿por qué él entró al lugar santísimo y por qué él fue crucificado desnudo? Te preguntas, si él era el sumo sacerdote también, estaba transcurriendo de ser el cordero, transfiriéndose a ser el sumo sacerdote también. Él entró al lugar altísimo también, pero él fue crucificado desnudo. Y el sacerdote de la antigüedad tenía que traer la ropa, no tenía que entrar sin ropa porque podía caer muerto. Cualquier cosa que tú hicieras mal y entraras en el lugar santísimo podías caer muerto. De hecho, les ponían unas campanitas en los pies y le amarraban con un mecate. Por si caía muerto, nomás lo jalaban, porque nadie podía entrar en el lugar santísimo, solamente él. Y tenías que ser muy estricto para tú entrar y no morir. Y Jesús, cuando él fue sacrificado, pasando de cordero a sumo sacerdote, él fue desnudo en la cruz porque él era Dios. Él literalmente, él no podía morir antes de que nuestros pecados los pusieran a él. Él no podía morir, por eso que no lo podían matar. Dice, a mí nadie me mata, yo mi vida la doy. Cuando le pusieron los pecados, ahora él ya tenía pecados, pero no eran exactamente de él, eran nuestros pecados que fueron puestos en él. Ahora ya tenía pecados porque dice, el, el pago del pecado es la muerte. Él cuando murió entró en el lugar santísimo a Dios y entró una sola vez para siempre. Ya no hay sacrificios como la religión popular, que hoy siguen con su sacerdocio, que siguen con no sé, tantos ritos y tantas cosas que ya no valen la pena, porque ahora eres salvado por pura gracia, solo por la gracia, no porque seas bonito, no porque regalaste todo tu dinero, no porque te sacaste un riñón y se lo diste a alguien. Tus obras son como trapos sucios delante de Dios. Si tú no has aceptado a Jesús antes de tú hacer todas esas obras, no sirven de nada, no, nada. Si tú ya conociste cómo es llegar a Jesús a través de llegar a Dios a través de su Hijo y no lo aceptas y crees que es una locura y no lo crees, tú solo te estás condenando. Aquí nadie te condena, Dios no condena a nadie, Dios es justo, Dios es soberano. Mucha gente dice, si tu abuelita te dijo alguna vez, no, yo siento que Dios es bueno y nos va a salvar a todos, nadie va a ir al infierno, es correcto, Dios es bueno y no va a mandar a nadie al infierno, tú solo te vas a mandar, solito te condenas al tú no creer y rechazar a su Hijo, su obra perfecta, y pensar que tus obras tuyas son más perfectas que las que hizo Jesús. Jesús que dijo en la cruz, consumado está todo hecho, no tienes que hacer. Tus obras son como trapo sucio. Créeme, si Dios hubiera dicho esto, hubiera dicho esto. Hijitos míos, cada quien siga su religión y nos vemos en el cielo. Pórtense bien, allá nos vemos. No, porque las religiones no llegan a Dios. Creen que llegan a Dios, pero no es así. Es una mentira, es una falacia,
literalmente es un engaño, porque no hay otro nombre dado a los hombres sino Jesús. Si no, la muerte de Jesús en la cruz que hubiera sido un chiste nada más, que murió por morirse. No, no tienes que pisotear eso. Si ya lo conoces, no tienes que pisotearlo, aceptarlo de corazón y arrepentirte de tus pecados, y Él te perdona, te restaura. No importa lo que eres, no importa lo que seas. El Señor no dice abandona lo que haces, Él dice ven así como estás, y yo te acepto. Te limpio con hisopo y te voy a dejar tan blanco como la nieve, así tus pecados sean tan negros. Y Él dice, yo entierro tus pecados debajo del mar, que nadie los puede encontrar. Satanás va a querer buscar tus pecados debajo del mar y no los va a encontrar. Que dice el Señor, yo no me acuerdo de tus pecados. Tal vez tú te vas a acordar de tus pecados, pero Dios no se acuerda de tus pecados. Por eso Él dice, si yo te perdoné y tú no puedes perdonar ni a tu hermano, ni tu amigo, ni no sé, no puedes perdonar a nadie, y Él te perdonó, ¿cómo tú exiges perdón si tú no sabes perdonar? También Juan dice, si dice Dios, dices que me amas y no me ves, ¿cómo te voy a creer si tú no puedes amar a los que ves? Literalmente a tu vecino que está pasando no sé qué. Tienes que amar a tu prójimo antes de amar a Dios, porque si no estás haciendo mentira. Y confesar tus pecados todos los días, porque la persona, así por más religiosa, por más santificada que sea, somos carne, somos huesos, somos sangre, tenemos pensamientos impuros, tenemos, no sé, alguna mentira, algún pensamiento, si ya fue pecado, tienes que confesarlo y limpiarte con la sangre preciosa de Jesús, y te perdona. Y te perdona confesar tus pecados todos los días. Dice Juan que si tú dices que no tienes pecado, haces a Dios mentiroso. Así funciona. Y el cristianismo es la única, no es religión, la única comunión. El cristianismo, el convertido al Señor, es cristianos, de cristianos, pequeños ungidos. Y es la única, es la única que sabe a quién adora. Los demás siguen lo del carbonero. Yo adoro lo que mi abuela me dijo, lo que mi tía me dijo. Tienes que checar, ya un día creces y eres grande y dices, ¿no será que esto que me están diciendo será una mentira? Así lo mismo yo me pasó con mis ídolos que seguía. Un día los arrojé a la basura porque no me podían salvar. Son barro y eso no hace nada. No te pueden salvar. Solo Dios, solo Jesús. A través de Jesús llegas a Dios. Jesús es el camino para llegar a la estación que es el Padre. Solo a través del Hijo puedes ver al Padre. No, no hay otra manera. No hay nada. No es irte de rodillas hasta quién sabe dónde. No es darte de chicotazos en la espalda. No es sacarte sangre. No es hacer penitencia. No es no casarte. Todas esas son inventos de los hombres. Inventos de los hombres que no leen su Biblia y creen todas esas tonterías. No existe nada de eso en la Biblia. Solo con creer y creer en obra perfecta. Y una vez que eres un convertido al cristianismo, una vez que tú ya aceptaste al Señor, ¿qué es lo que tienes que hacer? Es todos los días tratar de parecerte a su Hijo Jesús. ¿Qué hace Él? Todos los días, porque cuando tú mueras no te va a decir Dios, a ver, dime, ¿cuántas iglesias construiste? ¿Cuánto dinero juntaste? ¿Cuánto hiciste? No, Él te va a decir, ¿cuánto te pareces a mí? A tu primer amor, que es Jesús. ¿Cuánto te pareces a Él? ¿Cuánto de Jesús tienes dentro de ti? Porque una vez que eres convertido y has nacido de nuevo, te nace hacer otras cosas y ya tienes otros pensamientos diferentes. Aunque eres carne, te digo, y vas a tener pensamientos malos, pero es confesarlos en la sangre de Jesús. Y hay personas que dicen, oh, es que la salvación se pierde y no sé, por ahí hay 2, 3 teólogos que dijeron que la salvación se pierde. Hay unos por el siglo, el primero que apareció fue por el siglo 14, 15, Jacobo Arminio creo que se llamaba. Él hizo una teología y dijo que la salvación, hay como 5 o 6 pasajes de la Biblia que pareciera que la salvación se pierde, pero yo te voy a decir, la salvación no se puede perder. Y sí fue por el siglo 14 o 15 que vino Jacobo Arminio a decir que hizo una teología y hizo una doctrina
que se llama, no sé, no me acuerdo cómo se llama, pero es sobre la salvación, que la salvación la puedes perder. Y después apareció otro que se llama Juan Calvino. Juan Calvino se puso a estudiar la teología y la doctrina de Jacobo Arminio, y él llegó a la conclusión de que no puedes perder la salvación. Mi pregunta es, tú que me estás escuchando, tú que miras, tú que dices que la salvación se pierde, ya leíste porque nomás son dos teólogos que han debatido entre eso, Jacobo Arminio y Juan Calvino. Tú ya leíste las dos, la versión de ¿cómo se llama? De Jacobo Arminio y de Juan Calvino, y llegaste a una conclusión de que la salvación se pierde o de que la salvación no se pierde. No, no porque alguien te dijo o porque alguien te contó. Y tú mismo leer la Biblia, aunque ya hayas leído lo que ellos dijeron, tú leer tu Biblia y llegar a la conclusión y pensar a través del Espíritu Santo si la salvación se pierde. Hay como 6 pasajes que pareciera que la salvación se pierde, pero hay bastantes pasajes donde la salvación no se puede perder. ¿Por qué te digo que la salvación no se puede perder? Porque una vez que tú ya eres salvo, ya eres sellado con el Espíritu Santo, ya tienes el sello y la marca y estás escrito en el libro de la vida. Que dijo Moisés, borra mi nombre del libro de la vida, si crees. Que dice también la Biblia, dice, y será escrito tu nombre en el libro de la vida. A veces mucha gente dice, la Biblia se contradice. No, tú te contradices. ¿Por qué la salvación no se puede perder? Porque dime, ¿qué pecado puede hacerte perder la salvación? Si ya fuiste nacido de nuevo, aquellas personas que según perdieron la salvación ante los ojos de otras personas que dicen, oh, es que esa persona iba a la iglesia y ahora ya tiene como 2 años que anda en su mundo otra vez. Ok, tú puedes ir a la iglesia sin ser salvo, tú puedes cantar alabanzas, brincar como chapulín en la iglesia, dar tu ofrenda, hacer tu oración, como un robot, sin tú tener al Señor en tu corazón, hacerlo en la carne, porque lo puedes hacer en la carne. Por eso el Señor dijo, algunos dirán, Señor, Señor, y yo les voy a decir, yo nunca los conocí. ¿Por qué Él dice, yo nunca los conocí? ¿Por qué? Porque jamás te convertiste, jamás naciste de nuevo, jamás lo creíste, y jamás entró en tu corazón y jamás fuiste cambiado, jamás fuiste restaurado y jamás naciste de nuevo. Por eso el Señor dice, jamás los conocí. No le está hablando a la persona que ya fue convertida. La persona que ya fue convertida fue sellada y el Espíritu Santo vive dentro de él. Ok, si tú dices que la salvación se pierde, para Dios no hay como pecado grande ni pequeño. Para Él los pecados son del mismo tamaño. Digamos, tú cometes un mal pensamiento en tu cabeza, o con el simple hecho, ¿cuál es el mandamiento más poderoso y el más importante? Amarás a Dios con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Con el simple hecho en tú en la mañana de no despertarte, de no hacerlo primero, leer tu Biblia y tener tu oración en la mañana, con un día que no lo hiciste, entonces ya faltaste un pecado tan grande que entonces perdiste tu salvación. Ok, si dices que la perdiste, entonces al otro día la recuperas. ¿Cómo funciona para las personas que dicen que la salvación se pierde? ¿Cómo la recuperas? No. Por eso dice Juan, tienes que confesar tus pecados todos los días, porque la salvación no la puedes perder. El cristiano que se equivoca, no sé, a lo mejor que eres carne y convertiste a adulterio o te fuiste de la congregación o abandonaste. Ese cristiano que ya fue restaurado y nacido de nuevo, de alguna manera va a regresar. Porque va a regresar, porque él sí fue un convertido, él sí está, y algo dentro de él tiene que hacerlo regresar, y regresa la oveja otra vez al corral. Es como la oveja que se perdió, pero ha regresado. Asimismo, la salvación no la puedes perder, ya fuiste sellado, marcado, tienes el Espíritu dentro de ti, porque no hay ningún pecado que la sangre de Cristo no pueda perdonar. Tal vez si te mueres antes de que tú ya eres cristiano y ya fuiste convertido y no se te moriste y no confesaste un pecado, puedes perder algunas ¿cómo te diré? Algunas de otras cosas espirituales, pero no puedes perder tu salvación. La salvación no se pierde. ¿Qué dice? El único pecado que no puede ser perdonado es la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Cuál es la blasfemia para el Espíritu Santo? Es esa persona que conoció de Jesús, supo de la cruz, supo de todo y aparte la pisoteó diciendo no me interesa, no quiero. Esa es la blasfemia del Espíritu Santo.
Esa es la verdadera blasfemia. ¿Y quién lo cometió primero? Satanás. Satanás hizo esa blasfemia. ¿Cómo la hizo? Él fue el primer apóstata. Todos los apóstatas van a ser literalmente, ellos son los que no son perdonados, los que hacen apostasía. ¿Por qué? Porque ellos conocen toda la verdad. Conocen incluso más que tú, más que yo, literalmente conocen de teología, conocen de escatología, son doctores y aún así pisotearon la cruz y la sangre de Cristo diciendo no me interesa. Ese es el verdadero pecado que no puede ser perdonado. ¿Por qué? Porque tú lo conoces y lo sabes, mas sin embargo lo pisoteas. Es por eso que Satanás y sus ángeles no fueron perdonados, porque ellos conocieron a Dios. Frente a frente estuvieron con Él. No hay nada que los pueda salvar, no hay nada. Tal vez tú o yo crecimos en una familia que literalmente nos hablaron de otras religiones, de otras cosas, y jamás habíamos conocido de esto, y podíamos ser condenados. Pero una vez que tú conociste del Señor, fuiste perdonado y restaurado. Ya salvación. Jesús no se hizo ángel para salvar a los ángeles, no se hizo animal para salvar a los animales. Él se hizo humano para salvar a los seres humanos. Pero no todo va a ser salvo. Es salvo aquel que lo cree y lo confiesa en serio, en su alma y en su corazón. No cualquiera que lo manifiesta solo porque escucha una canción y sintió bonito, no. Es que sentirlo en el corazón y entregarle tu corazón y entregarle tu vida, y Él te da una paz, una tranquilidad que sobrepasa cualquier cosa, sobrepasa límites, y ya cuando eres un nuevo convertido, una nueva criatura, ya no vives para el mundo, sino vives para tu Señor, y tener esa certeza y esa esperanza que algún día estarás al lado de tu Maestro, de tu Señor, día y noche, día y noche. Es por eso que tienes que leer tu Biblia, tienes que orar, tienes que tener comunión con el Señor. ¿Por qué? Porque ahora ya está dentro de ti, mora dentro de ti. Tu cuerpo es el templo. Dice el Señor, donde se reúnan dos o tres en mi nombre, ahí estaré yo. No estoy diciendo que no es correcto que vayas a la iglesia. Puedes ir a la iglesia, pero el Señor no vive en un templo, no vive en un lugar hecho de piedra. Donde quiera que tú lo invoques, ahí estará. Donde quiera que tú invoques al Señor con tu corazón y en tu espíritu, porque Él adoras en espíritu y en verdad. Donde quiera que tú lo invoques, Él estará y te estará escuchando. Pero a veces que si tú no confiesas tus pecados y tus oraciones a veces no pueden ser escuchadas. Tienes que confesar tus pecados todos los días, por más pequeño que sea tu pecado, tú confiésalo. El Señor ya sabe todo lo que has hecho, pero Él quiere que tú se lo digas, que tú se lo confieses con tu boca. Y el Señor te perdona, no hay nada que no pueda literalmente perdonarte. Y pues nada, así es la salvación del Señor, así es, no hay pérdida de salvación. Hay unas denominaciones que no quiero decir, que ellos afirman. De hecho, el otro día encontré una señora que dijo que cuando ella era pequeña era de esa denominación. Son cristianos también, solo que tienen otra teología y otras creencias, como por ejemplo que se pierde la salvación. Mira, mientras tú creas estas tres cosas, solo la Biblia, solo Cristo, solo la fe, eres mi hermano en Cristo. Pero ya si tú dices, ya si tú dices que necesitas hacer obras para no perder tu salvación, o necesitas eso, no. Si tú crees estas tres cosas, la Biblia, la fe y Jesucristo, eres mi hermano en Cristo. Pero ya que si tú piensas que la salvación se pierde, que ya si tú piensas que tienes que diezmar, ya que si tú piensas que comer puerco es malo, ya que si tú piensas que el sábado hay que guardarlo, ya eso es cada quien, no te vas a perder por no cumplir el sábado, no te vas a perder tu salvación por comer puerco, no te vas a perder por comer camarones, no te vas a perder por literalmente tantas cosas que hay, por literalmente poner un árbol de Navidad, no te vas a perder por eso tu salvación. Si tú lo crees y lo has creído de no comer puerco, y pues es tu decisión, pero solamente ya si tú crees que si la salvación se pierde o no se pierde, si tú dices que el rapto no existe en la Biblia, dices no sé qué tantas cosas, yo te invito a que cheques tu Biblia y que estudies para que
puedas entender y no caigas en una secta como, ya casi digo el nombre, pero no. Ah, pero bueno, te digo, la señora decía que desde pequeña le dijeron que su salvación se perdía y ella vivía con miedo, porque dice entonces Dios es malo, me va a quitar mi salvación y bla, bla, bla. Pero no, y una vez que el Señor te selló y estás, mira, Pedro negó al Señor 3 veces y hay personas que lo niegan todos los días. Pedro tenía un gallo, Pedro le cantaba un gallo, tú ya necesitas comprarte un gallo porque cante cada rato, porque lo niegas a cada rato. Pero mira, Pedro fue restaurado. Él fue restaurado. Él literalmente, por así decirlo, él había cometido apostasía. ¿Por qué? Porque él estaba cara a cara con el Señor 3 años caminando, comiendo, durmiendo, escuchando de su boca de Dios, de literalmente del Hijo de Dios, todas las cosas que tú las lees en la Biblia, él las escuchó y aún así lo negó 3 veces. Podrías decir, este Pedro cometió, no sé, un pecado grande o literalmente apostasía, pero él fue restaurado porque se arrepintió. Judas se quitó la vida porque él pensó que ya no había otro perdón, él pensó que ya no tenía perdón. Si Judas se hubiera arrepentido, hubiera sido restaurado, pero no. Podría ser que el pecado de Judas tú lo dirías, oh, es más grande que el de Pedro, pero Pedro se arrepintió a sí mismo. Tú te arrepientes y el Señor te restaura. Pablo, después de que ya tenía el Espíritu Santo, Pedro hacía cosas que él ya teniendo el Espíritu Santo y haciendo un convertido al Señor, él dice que se sentaba a comer con los judíos y hablaba de circuncisión y bla, bla, bla. Y llegaban los cristianos y se ponía a hablar con ellos. Y Pablo lo notó y lo regañó y le dijo, no puedes hacer eso. Tú ya sabes que la circuncisión no te salva. Es a través de Jesús. Y literalmente lo exhortó, porque no somos perfectos. Cualquiera la puede regar, yo la puedo regar, tú la puedes regar. A veces decimos unas cosas que, por ejemplo, en la Biblia encuentras algo y literalmente puedes decir, oh, es esto, y pareciera que sí, pero después encuentras otra respuesta. Y es bueno retractarse y decir, ¿sabes qué? La regué, pero hay pastores, hay líderes, hay teólogos, hay doctores, enigmas en la Biblia que saben que están mal y siguen estudiando eso, que no saben aceptar que enseñaron mal o no sé. Pero es bueno que todo lo que escuches, todo lo que, incluso lo que te estoy diciendo, lo cheques en la Biblia, porque todo está en la Biblia. No puedes encontrarlo en otra cosa más que la Biblia. Y el Señor te cuide y te proteja. Que el Señor te bendiga. Que pases buena noche. Que el Señor te bendiga.